Hola, soy Lupe y hoy continuamos con la declaración de la señora Milagros Ramoneda, parte 2. Pues así como le digo, lo instalé en mi honrada casa, sin sospechar. ¿Qué iba a sospechar yo? Que lo instalaba por 12 años. 12 años, casi una vida, casi los años de vida de la menor de mis hijas, que ahora anda por los 15. Fue el huésped modelo, calladito, modosito, no molestaba ni para pedir un vaso de agua. Durante los primeros tiempos hablaba apenas. A la mesa quedábase quietecito, la nariz en el plato, mirando de reojo a los demás sin meter baza en la conversación. Pero si alguien le dirigía la palabra, y había que ver cómo empezaron a burlarse de él aquellos desalmados en cuanto cayeron en la cuenta de su timidez. Le hacían la comedia de tratarlo con toda cortesía. Lo llamaban señor restaurador y le preguntaban si el apellido Canegato le venía de herencia y otras guasadas por el estilo. Y como el pobre se lo tomaba todo en serio, los otros se excitaban más todavía. Pues si alguien le dirigía la palabra, repito, se apresuraba a contestar con tanto afán que se atragantaba y tosía mientras hacía reverencia sobre la silla, y se le encendían los tornasoles de la cara. En un principio lo tomé por persona de poca salud, porque se venía a la mesa con no sé cuántos frascos de jarabes, píldoras, pastillas y polvos, que colocaba muy ordenadamente frente a su plato. ¿Para qué es toda esa farmacia?, le pregunté un día a los dos a solas. Para el cerebro, me contestó. Vamos, ¿anda usted mal de la cabeza? Jesús, a ver si me resultaba un prójimo medio trastornado. Sí, no, un poco de fatiga. Oh, déjese de historias. Como si la cabeza fuese una pierna o un brazo para fatigarse. ¿Y quién le ha dicho que tiene fatiga? ¿El médico? No, en realidad nadie. ¿Nadie? ¿Y entonces cómo sabe que es fatiga? Porque a la noche tengo la mente... Sueño mucho. No pude menos que echarme a reír. ¿Sueña mucho? ¿Y qué se le da que sueñe o que no sueñe? Si total está dormido. Por otra parte, es la primera vez que sé que soñar es malo. Todos soñamos. Pero oiga, si no he ido a ver al médico, ¿cómo toma todas esas medicinas? Por los avisos de propaganda que leo en los diarios. ¿De modo que usted traga los menjunjes que ve anunciado en los diarios? Estamos lúcidos. Cuidado, no lea por allí que la cicuta es buena para la memoria. Quítese esas ideas. Señor Canegato, comer bien, eso es lo que usted necesita. Si se nota que es piel y hueso. Diga, ¿quién cocinaba en su casa? Yo. ¿Usted? Válgame el cielo. ¿Y qué cocinaría usted, hombre de Dios? A mi padre le gustaba una sola cosa. Sí, ya sé. No, digo que le gustaban los tallarines, nada más. ¿Y de eso no salían, de los tallarines? No salíamos, no, señora. Y ya ve las consecuencias. Pero no piense que se va a fortalecer con los brebajes que toma, que solo servirán para dañarle el hígado. Tire todos esos frascos a la basura y no pruebe otros remedios que los que yo prepare en la farmacia de mi cocina. Un poco por mis consejos, y otro poco por el jaleo que levantaban los demás huéspedes cuando lo veían. Todo atareado, empabucharse entre plato y plato los jarabes y las grajeas y los polvos efervescentes. Dejó de llevar a la mesa su colección de medicamentos, aunque es capaz de haber seguido envenenándose a escondidas. Mire usted como si porque usted le echa píldoras al estómago, el cerebro va a darse por enterado. Pues como le decía, el hombrecito daba muy poco que hacer.
De lunes a sábado lo veíamos apenas a la hora del almuerzo y de la cena, ya que se pasaba el resto del día en su taller de pintura, ubicado este taller en un sótano de la calle San Martín. Al poco tiempo de él venir a vivir a mi honrada casa, fui a inspeccionarle el tallercito, a ver qué tal era. Luego he ido por lo menos cada 15 días, a ponerle un poco de orden en todos esos cacharros y botellas y cosas raras que tiene allí metidas, porque si lo dejo a él, aquello termina hecho un caos. Viera usted la cantidad de objetos curiosos que guarda. Hasta agujas y jeringas para inyecciones tiene. A ratos usted cree hallarse en un laboratorio o en un hospital, con aquel olor a alcanfor y a éter y a trementina. Ciertamente el hombrecito tenía un oficio de provecho, que le dejaba sus lindas ganancias. Él no era de esos pintores que pintan paparruchadas, que ellos dicen que valen millones, pero que nadie quiere ni regaladas. Y entre tanto tienen que pasarse la vida a pan y cebolla. No, él cobraba sus buenos pesos, y casi por nada, por ir a la mansión de un ricacho a ver si un cuadro tenía 40 o 400 años. Quedaba lo mismo, porque el ricacho no entendía una jota, o por quitarle otro cuadro a la suciedad de encima, que si era yo lo tiraba, y compraba uno nuevo, o por algún otro trabajo de morondanga por el estilo. Hay gente para todo, como yo digo. Porque mire que pagar cientos y hasta miles de pesos nada más para que un hombrecito como Camilo Canegato le pase unas cuantas pinceladas a un monigote pintado que se cuartea de puro viejo. Eso es cosa de no creerlo. Pero vamos, con su pan se lo coman. A nosotros, digo a mí y a mis hijas, nos hizo un gran retrato al óleo, ese que usted habrá visto en el comedor de la madrileña. No nos cobró nada, aunque solo la tela y el marco valen unos pesos. Ni siquiera debimos posar. Bastó darle una fotografía de cada una de nosotras, y él se las ingenió, no sé cómo, para hacer un gran cuadro donde estamos las 4 juntas, y tan igualitas que no nos falta sino hablar. Los domingos, en cambio, los pasaba en casa, porque no era hombre de andar por allí tirando el dinero en diversiones. Yo comencé a cobrarle afecto, porque pronto me di cuenta de que era un pan de Dios, sin ninguna malicia, inocente como un niño. A mí me trataba con mucho respeto. Señora para todo, desde el primer día hasta hoy. En cambio a los otros huéspedes les escapaba, les tenía mucho miedo. Le diré, los huéspedes de entonces no eran como los de ahora. No se podía ser tan exigente. Pero con todo, él exageraba. Su timidez, especialmente con las mujeres, era casi una enfermedad. Recuerdo que tenía yo una peronista, una mujer de rompe y rasga, artista de teatro. La Chelo le decían. ¡Ay, Jesús! El terror que infundía en Camilo la sola presencia de la Chelo. Es cosa de no creerlo. Y la descocada se aprovechó de ello, según lo supe después, para sacarle algún dinero. Seguro que él se lo daría temblando. ¿Y pedírselo de vuelta? Jamás. Antes hubiese cortado la lengua con sus propios dientes, como dicen que hizo no sé qué filósofo de Egipto. Pues yo, como le contaba antes, empecé a encontrarle, tras su cáscara de infeliz, sus vetas de buen metal. Sí, señor. Además, noté que no parecía huésped golondrina, sino que llevaba trazas de afincarse. Arregló él mismo su cuarto, muy cucamente. Puso cuadros en las paredes, sin quitar los que yo había colgado, porque no iba a permitirle que desalojase nada menos que a Carlos Gardel y a Rodolfo Valentino, para que pusiera sus estantiguas. Colocó libros en una repisa y hasta compró una estufa eléctrica, esa que usted habrá visto en el comedor de mi honrada casa. Conforme advertí todas estas buenas señales, disminuí con él la dosis de rigor y aumenté la de familiaridad. Claro que sin mengua para el recato y reserva de nuestras relaciones. Pero la aclaración está de más,
porque ni él era hombre de propasarse 1 milímetro, ni yo mujer de consentírselo. Por otra parte, yo ya había traspuesto mis abriles, así que no estaba el alcalcer para zampoñas, como dicen. La dosis de familiaridad se la aumenté, si no directamente, al menos por mediación de mis hijas, porque las pequeñas Matilde, Clotilde y Enilde, un capricho de mi difunto marido ponerles estos nombres en verso, pronto tomaron confianza con él. Empezaron a llamarlo Camilo, a secas, a tutearlo, a hacerlo partícipe de sus juegos, y a la fin lo convirtieron en el compañero y en la víctima de sus travesuras. Usted sabe lo que son los niños cuando encuentran una persona mayor que les lleve atadero a sus cosas y los trate con seriedad y diferencia. Que así las trataba Camilo, y ellas terminaron por tiranizarlo. Camilo, llévame al jardín zoológico. Camilín, cómprame caramelos. Camilito, ayúdame a hacer los deberes. Y Camilo a todo decía que sí. Yo le decía, don Canegato, usted me las está malcriando, pero no había forma de impedirlo. Y bien, mi querido señor, como usted comprenderá, con el correr del tiempo Camilo dejó de ser un huésped más y pasó casi a integrar la familia. Pero en un sentido como nunca había tenido aquello que yo decía siempre, que mis huéspedes y yo y mis hijas formábamos todos un hogar. Eso no pasaba de ser una frase. Con él era distinto. Él era para mí como un hijo. Para mis hijas, como un hermano mayor. Y no se trataba solo de la confianza, de las conversaciones, del hábito de verse y tolerarse. Era el corazón, eran los sentimientos. ¿Qué quiere usted? 12 años no son un día. Cuenten los días que forman 12 años. Sume los momentos vividos, las penas y las alegrías compartidas, aunque no sea más que porque se comparte el mismo techo. Y dígame si quien ha trenzado y destrenzado con uno esa larga madeja puede sernos indiferente, el huésped extraño que hoy se tiene y mañana se olvida. No, señor. Camilo Canegato, no, señor. ¿Cuántas veces al hacer el recuento de mis pensionistas me olvidaba de incluirlo a él? Pues, vamos, ¿por qué no pensaba en él como en un pensionista? Sino, qué sé yo, como en un pariente. A la recíproca. Nosotros 4 fuimos para él la familia que no tenía. Porque era verdad que estaba solo en el mundo. La primera vez que me lo dijo se lo creía a medias. Pero no había mentido. Ni parientes, ni amigos, correspondencia no recibía ninguna, visitas jamás. Hace algún tiempo venía una mujeruca, que le planchaba los cuellos duros, y esa fue la única persona que parecía saber en todo el mundo que en mi honrada casa vivía un hombre llamado Camilo Canegato. Hasta que incluso la mujeruca dejó de venir, y ya nadie quebró la orfandad y la soledad del pobre hombrecito. De los clientes no hablo, porque eso no es compañía, eso no es amistad. Así que nosotros éramos las que cerrábamos, como dicen, el círculo de sus afectos. Hágase cargo del cariño que nos cobraría. A mis hijas sobre todo, que apenas lo veían aparecer en la puerta de la calle, corrían a hurgarle los bolsillos en busca de caramelos, que los llamaban con 1000 apodos, a cual más tierno, y que los llevaban al cine con ellas, que se le acurrucaban a los pies, como gatitos mimosos, para oírle referir unas largas historias de artistas y de pintores de otros tiempos, que las encantaban. Y a mí también me quería, a mí también, que terminé siendo como una madre para él, la madre que lava y plancha la ropa, y prepara la comida, y limpia el cuarto, y cuida de la salud de sus hijos, y da consejos, y tiene alguna palabra afectuosa, y a veces regaña. Sí, pero con amor, por el bien de todos. Yo le decía, pongo por caso, don Canegato, ¿usted no piensa en el futuro? Usted ya no es un pollo. Aquí veo en su libreta que este mes no ha depositado sino unos pocos pesos. ¿Qué ha hecho de la plata? Vamos a ver.
Alguna locura, ¿no es cierto? Alguna calaverada. No, señora, me contestaba hecho un salmón. Es que este mes tuve poco trabajo. Zarandajadas. Como si yo no supiera que por pasarle un plumero a un cuadro, nada más, ya se gana un dineral. Otras veces le decía, don Canegato, lo que usted necesita es casarse. ¿Casarme? ¿Casarme? Repetía, mirando todo azorado, como si yo le propusiese alguna inmoralidad. Sí, señor, casarse, que es, si no me equivoco, lo que hacen los solteros. ¿Oh, yo? Sí, usted. ¿Con quién quiere que me case yo? Murmuraba tristemente, meneando la cabeza. ¿Con quién? ¿Con quién? Eso corre por su cuenta. Mujeres no falta, aunque como dicen, quien más mira, menos ve. Pero por lo que más tenía que pelearlo, era por lo que gastaba en chucherías para las niñas. Don Canegato, le suplicaba yo, por el amor del cielo, ¿no ve usted que me las acostumbra mal? Yo soy una pobre viuda, que no puede costearles ningún lujo, y viene usted y me las consiente en esa forma, y luego ellas pretenden que yo siga el mismo tren, y yo no puedo. Don Canegato, no puedo. Por favor, señora, me respondía juntando las manos, si yo lo hago con gusto. Ya sé que lo hace con gusto, pero no podía seguir riñéndolo. Claro que lo hacía con gusto. Así le parecería que no era uno de afuera. Así sería la ilusión de que tenía en verdad familia. Y por eso yo, aunque a regañadientes, lo dejaba hacer. No quería privarlo de la satisfacción de tener a quien agasajar y obsequiar. Lo dicho, Camilo no fue un huésped más, sino uno menos. Un amigo fue, un pariente al que le dábamos cama y comida a cambio de una pequeña suma. Una bagatela que le aceptamos tanto como para que no se sienta humillado o como de limosna. En su habitación de la segunda galería vivió siempre, y tan feliz. Los tiempos poco a poco fueron cambiando, tanto para mí como para él, pero entre yo y él nada cambió. Los huéspedes proliferaron. Las hospederías asediadas se elevaron a las nubes. Conocí la bonanza. La madrileña se hizo célebre. No diré en toda la República, porque sería exagerar un poco, pero sí en todo el barrio del Once. Tomé a mi servicio una mucama. Mejor sería decir una mula. Según es de torpe la pobre, y coja y medio sorda por añadidura, para que hiciese los trabajos pesados, y pudiera yo dedicarme a menesteres más útiles. Admití solo huéspedes selectos. Investigué sus antecedentes, sus profesiones, sus currículos, como dicen, y hasta me di el lujo de rechazar candidatos nada más que porque no me gustaban sus caras. Fui la señora Milagros, para profesores de colegio, para maestras jubiladas, para altos empleados de banco, y Camilo siempre en su rinconcito. Mis hijas crecieron y se convirtieron en mujeres hechas y derechas. Matilde, la mayor, quiso emplearse por las tardes como dactilógrafa en una oficina. Esa tiene carácter independiente. Clotilde, la segunda, se recibió de bachiller y ahora está por decidir qué carrera seguirá. A mí me gustaría de médica. Ella dice que de abogada. La materia prima que es la labia no le falta. Y Enilde, la menorcita, estudia música. Ya ejecuta en el piano. El piano se lo compró Camilo. La jota de la Dolores. A mí es oírla y ponérseme la carne de gallina. Y él, que antes había sido como un hermano mayor, después fue como un tío soltero de todas ellas, o como el padrino de un lejano bautismo ya olvidado. Ellas siguieron tratándolo con la misma honesta confianza de cuando eran niñas, y llamándolo Camilo. Pero un día ellas y él dejaron de tutearse, y yo ese día miré a mis hijas, miré a Camilo. Me dije, han pasado 12 años, Milagros, 12 años, y me sentí vieja. Esto es
Lupe te lee y gracias por escuchar.